¿Cómo sería si nuestras iglesias, con la gracia de Dios, y cada hermana alumbrara como una antorcha en un lugar oscuro? Estamos hablando aquí de vidas deslumbrantes. Esas son vidas que brillan para el Señor. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que tocamos ayer. ¿Se acuerdan de la estrella que nos recuerda a nosotros que tenemos que brillar, que por la gracia de Dios podemos brillar? También hablábamos de joyas que brillan porque tienen facetas, o sea, superficies cortados, forjados y pulidos para que brillen mejor, que aumente su brillo, su centello, su fuego, su color. Y con esto tenemos los cristales malos, ¿cierto? Eso nos acuerda que podemos estar opacos, apagadas, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de otro tipo de joya. Y ustedes se dan cuenta que yo estoy usando un collar de perlas hoy día. Tiene, no sé, conchas y cosas del mar. Y uso también una estrella de mar, así que combinamos las dos cosas. Pero vamos a hablar de joyas y de perlas hoy día. Las joyas, las gemas y piedras preciosas se hacen de materia orgánica bajo mucha presión en el interior de la tierra. Pero las perlas se forman de otra cosa, son las únicas piedras preciosas o gemas, joyas, que se hacen de organismos vivos. Ustedes saben que adentro de una concha de un molusco como una ostra, una almeja, quizás un choro, si se mete un parásito o un grano de arena, hace una irritación dentro del organismo y el organismo empieza a cubrir esto con capa tras capa de un material que se llama nácar. Y ese material es iridiscente, o sea, brilla con colores, distintos colores. Es muy hermoso. Vamos avanzando, repasando un poco de lo que tocamos el otro día. Ok. Ya. Se acuerda que cuando nuestro texto habla de multiforme gracia, multiforme quiere decir multifacética, como las joyas, ¿no es cierto? También multicolor. Vimos... No quiere avanzar mucho. Sí. Para abajo. Ya. Y vimos algo de una constelación que se llama Orión.
La constelación Orión tiene un cinturón de estrellas que llamamos en nuestra cultura las Tres Marías. Estaba comentando anoche con algunas hermanas de que en algunos países se llaman los Tres Magos, pero nosotros las llamamos las Marías. Y hablábamos de cómo tienen nombres árabes. Los científicos los han puesto nombres árabes y vimos el primero que se llamaba Al-Nitak. Está ahí. Y seguimos que esa estrella para nosotros representaba María de Nazaret. ¿Se acuerdan? Que teníamos el corazón de lata para recordarnos de María. No vamos a volver a repasarlo demasiado. Pero la segunda que vimos era María de Betania. El nombre árabe de esa estrella es Mintaka. Significa cinturón, no muy original. Pero la que vamos a estudiar ahora es la del medio, esa. Traté de encerrarlo, pero el color no me ayuda aquí en esta mañana con la luz en la sala. Pero la razón por qué vamos a estudiar dos Marías aquí es porque hay dos estrellas ahí. No los podemos ver como dos, pero hay dos casi juntos. Es una estrella doble. Así que no es que no puedo contar, hay 4 Marías ahí, aunque los llamamos las 3. Esta estrella se llama con nombre árabe Al-Nilam. Es parecido. Al-Nilam significa esa palabra hilo de perlas. Me gustaría a mí tener un hilo de perlas, un collar de perlas que jamás se va a romper. Y difícil es que se rompan estas dos estrellas, ni siquiera todo el cinturón, porque lo que dice en la palabra de Dios, vamos volviendo un poco, o quizás... Ahí. ¿Se acuerdan la pregunta de Job, de Dios a Job? Cuando dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Desatar las ligaduras de Orión es como desatar el cinturón, ¿cierto? Sacarle y soltarlo es casi imposible, porque esas estrellas están como ligadas por una fuerza natural que Dios ha puesto en el universo, que es la gravedad, ¿cierto? Y cuando llega el momento, cuando esas estrellas no se quedan en su lugar, es porque es un acto de Dios, ¿no es cierto? Es realmente una forma de decir aquí que va a llegar una catástrofe. Cuesta algo mayor, como dice en primero de Pedro, el pasaje que leímos el otro día en capítulo 4, que Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca. Cuando llega el fin, no sabemos, pero
puede ser hasta una catástrofe tan grande que recién va a soltar ese hilo de perlas. Nosotros nos enfrentamos con diferentes catástrofes. Empecé a marcar mis notas y puse como una lágrima al lado de cada lista que había hecho de catástrofes. No sé por qué estaba pensando en tantas catástrofes. ¿Tienes miedo de la oscuridad o de lo que está en la oscuridad? Como los niños de los monstruos, no, ¿cierto? Pero tenemos miedo de muchas cosas que quedan por delante en el futuro o de muchas cosas que están en nuestra vida presente que nos pueden llenar de miedo. De la vejez, de las enfermedades, de la muerte, de los terremotos, las inundaciones, incendios, de los delincuentes, terroristas, los malvados del diablo y sus subalternos. Tenemos miedo muchas veces y esa oscuridad da la oportunidad para que brillemos más para el Señor. Su gracia multiforme es lo que nos puede hacer brillar en la duda, en el desastre, en el desánimo, en el desaliento y la desilusión. Hay cambios, hay crisis, hay crítica a veces, tragedias, tormentas, transiciones inesperadas. Todas estas cosas nos recuerdan que podemos brillar más por medio de las facetas de la gracia en nuestras vidas. Y en vez de escondernos en el barro y tener miedo de la oscuridad, recordemos, hermanas, el resplandor de la gloria de Dios, de su gracia, y brillemos en medio de eso. Vimos otra hermana el otro día que tenía el símbolo del perfume, ¿cierto? Eso, el perfume que se llama Ladrones, que es muy rico. Hoy día vamos a hablar de dos Marías más. María de Magdala muestra una faceta de gracia para cuando andas en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Te has sentido en un hoyo o en la oscuridad, en tinieblas, que andas no sabiendo qué va a pasar el próximo día, ni menos el próximo año? Esa es la gracia de luchar contra las tinieblas con todo el alma. ¿Cómo puedes enfrentar la vida y hasta brillar cuando te sientes que todo alrededor tuyo está oscuro? Tenemos momentos, días, años así, cuando todo está oscuro. Yo creo que María Magdalena se sentía así. Y para ella vamos a usar otra cosa de la caja de sorpresas, de tesoros, porque hay tesoros en la oscuridad, tesoros de las tinieblas, lo llama la palabra de Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice en 1 de Juan. Pero en el Antiguo Testamento dice también que Dios habita en las tinieblas. Cuando estamos en las tinieblas, Él está aquí aún. Y Él tiene tesoros en las tinieblas, tesoros para nosotros.
traje esta vela. Es una vela con pila y lo voy a prender. Yo lo puedo ver y apuesto que ustedes no ven nada. No, ¿cierto? Sí, yo sabía que en esta luz no iban a poder ver nada. Pero es porque estamos en mucha luz. Aquí en la luz no se nota la luz de esta pequeña vela. Pero ¿sabe qué? Si fuera de noche y apagáramos todas las luces, ustedes podrían ver esta vela. Así que, hermanas, brillan, porque cuando hay más tinieblas, más oscuridad, se va a notar más tu luz. Así que vamos a colocar eso allí para recordarnos de la vida de María Magdalena. ¿Cómo brilló ella? Tenemos un texto. Ese es un texto que usamos el día anterior, que nos recuerda que como hijas de Dios debemos estar sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y debemos resplandecer como luminares en el mundo, o resplandecer como estrellas. María Magdalena era conocida por tener demonios, 7 demonios. No se menciona nunca un hombre en conjunto con ella, así que no sabemos si era viuda, si era soltera, pero ella estaba sola, y en esos tiempos estar sola era realmente experimentar la soledad. Porque si no tenías alguien que te cuidara, realmente estabas sola. Y con 7 demonios, pero la luz del Evangelio entró y resplandeció en su vida, como dice 2 de Corintios, la gloriosa luz del Evangelio de Cristo resplandeció en su corazón. Y aquí yo tenía ganas, al pensarlo, de levantar mis brazos como lo solía hacer la hermana Raquel, que ya no está con nosotros, ¿no es cierto? Pero ella levantaría los brazos para decir que Dios sea glorificado y alabado. El nombre de Jesucristo desde lo más profundo de nuestra alma hasta la galaxia más distante del universo. Sea su nombre alabado, porque Él salvó esa joya de gracia con una mujer como María Magdalena. De Magdala es una pequeña aldea cerca de Capernaum, cerca del mar. Y ella era de allí. Algunas personas han pensado que tener 7 demonios la asocia con la prostitución, quizás prostitución relacionado con algún culto demoníaco, diabólico. Pero la Biblia no dice nada de eso. Dice solamente, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, y los 12 discípulos con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas, y da una lista de mujeres, entre ellas menciona María, que se llamaba Magdalena, o sea, de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. No sabemos cómo ella se empezó a relacionarse con demonios. No sabemos si es algo que escogió ella.
si es algo que le hizo sus padres. No sabemos si otra persona tenía poder sobre ella y la utilizaba para sus ganancias, como con la esclava en Hechos 16. No sabemos cómo pasó, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo tocó su vida y ella llegó a ser una hija de Dios que resplandecía en una generación mala, perversa, torcida, y llegó a ser una joya de gracia. Vamos a ver un poco más de la gracia para luchar en su vida. La gracia para luchar involucra la gracia para vencer al mal. Ella estaba desesperada para la liberación de las tinieblas, pero fue rescatada. La que no tenía a nadie más llegó a ser hija de Dios, llegó a ser una hermana entre otros hermanos, otros discípulos de Cristo. La que fue desamparada ya tenía familia, tenía un Salvador que la llamaba por nombre. No podemos ver todos los pasajes que menciona María Magdalena, pero ustedes se acordarán que ella fue a la tumba del Señor Jesucristo buscando su cuerpo con su amor desesperada, ¿cierto? Su dedicación, su devoción al Señor la guiaba a ir allá a buscar su cuerpo. No lo encontró, pero sí encontró quien ella pensaba que era el jardinero. Era Jesús, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo? Jesús le dijo, María, la llamaba por nombre. ¿Cómo nos gusta ser llamado por nombre? Secretamente, muy dentro de nuestro corazón, nos gusta que nos llamen por nombre, que sepan nuestro nombre. Ella fue conocida, la que fue desamparada fue conocida, amada, parte de una familia. La gracia para recordar el amor. Ella necesitaba el amor del Señor. El Señor derramó su gran amor sobre ella. Y ella no llegó a ser como los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de ellos? Tengo algo contra ti, dice el Señor Jesucristo, que has dejado tu primer amor. Ella nunca se olvidó de su primer amor. Y la gracia para ser fiel, con paz y esperanza. Ahí cuando buscaba el cuerpo del Señor, en dolor, ella mostraba su devoción al Señor hasta el último momento de su vida y más allá de la vida. Vamos a hablar un poco más de la gracia para vencer al mal. Sabemos que estamos a veces en un pozo de desesperación, como María Magdalena fue. Podemos temer a los poderes diabólicos, ¿no es cierto? Pero la verdad es, Satanás ya es un enemigo vencido.
es una serpiente ya sin veneno. Podemos experimentar la libertad del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás, de todas las circunstancias de nuestras vidas cuando descansamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba preparando eso, me acordaba de un corito antiguo que dice algo de Jesucristo ha triunfado sobre infierno, muerte, diablo, por eso le llamo. Él me dio mi vida, un rumbo y eterna nueva vida, canto alegre de él. Jesucristo, hoy para siempre, es el mismo por la eternidad. Toma su mano, Él te quiere guiar, te sostiene para siempre. Jesucristo ha triunfado sobre infierno, muerte y diablo. Dios está en el proceso de transformar cada uno de nuestras vidas y aunque sean los cambios pequeños, lentos, Él está usando cada uno de los cortes, las presiones, las irritaciones, las dificultades de nuestras vidas para convertirnos en sus joyas que resplandecen para Él. Aunque corte, aunque pule, Él tiene un buen propósito de hacernos sus joyas. Y el mundo vive en oscuridad, vive en tinieblas, no es un paraíso de felicidad permanente, ¿no es cierto? Y no importa, aún así, no importa si cambiamos de religión o de gobierno o de nuestros propios hábitos, no podemos cambiar. Algunas personas dicen que no podemos cambiar nunca, pero la verdad es que no nos podemos cambiarnos a nosotros mismos, ni podemos cambiar al mundo. Solamente Jesucristo es el único que nos puede cambiar. Y podemos cambiar, hermanas, podemos cambiar si Él nos cambia. Si Él nos cambia, podemos cambiar. Y Él nos forja, nos pule, nos hace resplandecer por su gracia multifacética, multicolor. Podemos seguir en el barro de las tinieblas o podemos brillar con la gracia del Señor. Yo creo que eso es algo que quiero compartir de mi corazón. Hermanas, estén muy conscientes de que Satanás tratará de llenar tus pensamientos. Tratará de entrar en tu alma y controlar, si tú lo permites. Te va a llenar la cabeza con todo tipo de pensamientos malos, negativos, diabólicos. Desde tu infancia, Él ha tratado de entrar en tu vida para invadir, para llenarte de tristeza, de maldad, de pecado, de malos pensamientos y de alguna forma siempre estará tratando de colocar en tu vida o en tu mente o en tus situaciones diferentes cosas para que te sientas herida, rechazada, amargada, enojada, irritada. Satanás trata de meter esas situaciones y esos pensamientos en tu vida porque Él quiere establecer una fortaleza espiritual en tu vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo siguiente,
Tú eres poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú puedes ser pobrecita, si quieres. Por pobrecita quiero ser víctima, quiero decir víctima del diablo. O puedes ser poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Podemos cambiar por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si has tenido en tu pasado una persona, un evento, una circunstancia que te ha herido, que te ha hecho amargada y te ha dado quizás un comportamiento malo, una actitud mala, no permitas que se quede así. No permites que sea una excusa para no cambiar. Podemos triunfar en el Señor Jesucristo. Se me olvidó cambiar eso, pero es la idea. Con el Señor podemos recibir la gracia para vencer al mal. María Magdalena era fiel hasta el final. Era una persona devota, pero llamada por nombre, conocida, amada y no amargada, no apagada. Ella brilló. Vamos a pensar en nuestra última María, nuestra última joya. Y ella es María de Jerusalén. En su vida tenemos una vista de una faceta de gracia para cuando debes persistir en la oración. La gracia de perseverar con todas tus fuerzas. Yo sé que hay muchas de ustedes aquí, ahora mismo, que están en situaciones cuando parece que el Señor no ha contestado sus oraciones. ¿Cómo podemos enfrentar la vida? ¿Cómo podemos brillar cuando hemos persistido en oración, pero parece que Dios no responde? Les digo, he sentido esa clase de angustia, de ansiedad, cuando la vida se pone difícil y el Señor parece ausente en acción, ¿no es cierto? Me he preocupado por mis hijas, por mi familia, mis hijos, mi salud, ustedes también. Cualquier cosa que hay en tu corazón en este momento, que es una oración que parece que queda sin respuesta del Señor hasta este momento, estoy hablando contigo. María de Jerusalén tenía una oración no contestada. Vamos a ver lo que era. Vamos a estudiar un poco su vida. Tengo otro secreto aquí. ¡Tararara! ¿Qué será? Es una llave. ¿Qué quiero decir con esto? Una llave. Voy a, no sé, colocarlo. Ahí. ¿Quién era María de Jerusalén? ¿Qué saben de ella? Bueno, quizás lo principal que sabemos de ella es que era la madre de Juan Marcos. ¿Saben quién es Juan Marcos? Él es el autor del segundo evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el autor del segundo evangelio. Por eso le llaman Marcos el evangelista. Pero Marcos no era siempre evangelista.
Sabemos que ella era la hermana de Bernabé, el apóstol misionero Bernabé. Y probablemente era viuda porque no se le menciona un marido. Sabemos que ella vivía en Jerusalén porque tenía una casa que era lugar de oración para la iglesia. Vamos avanzando un poco. Ahí tenemos, yo sé que no lo pueden ver muy bien, pero ese es el versículo que elegí para María de Jerusalén. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿se acuerdan de eso? Y vino un ángel para guiarlo fuera y lo dejó en la calle. ¿Qué hizo Pedro? Él fue a la casa de María. ¿Por qué? Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando por Pedro. Cuando apareció al portón, la sierva lo dejó en la puerta, estaba tan asustada. Pero ¿cómo sabía Pedro que estarían los hermanos allí reunidos orando? Fue durante la noche. Eso es entregar la llave de tu casa a la iglesia, cosa que no es cosa fácil, como los que hemos dado o entregado nuestras casas para la iglesia lo saben, ¿no es cierto, Joanita? ¿Cierto? No es cosa fácil. Es entregar una llave a la iglesia. Ella era en esos tiempos, podemos decir, la reina de la hospitalidad. Se cree, hermanas, que ella era la dueña del aposento alto, que en los antes de que el Señor Jesucristo muriera, cuando estaba buscando un lugar donde celebrar la última cena, ahí se reunieron en su aposento alto. Y después llegó a ser un lugar de reunión para la iglesia. Ahí estaban los discípulos en la venida del Espíritu Santo. Y estaban ahí reunidos antes de eso también. Así que María se entregó a la obra del Señor. Esa gracia de persistir, la gracia de perseverar, se muestra en una gracia de servir con generosidad en la hospitalidad. Ese es un don, hermanas, la hospitalidad es un don. También el servicio es un don. Cuando entregamos con generosidad nuestras cosas, es una forma en que brillamos con la gracia multifacética de Dios. También María experimentó la aflicción y la angustia. Como muchas mujeres piadosas, quizás como ustedes, ella pasó por dificultades con su hijo. Ella era guerrera de oración, abrió su casa para la oración. Pero su hijo era medio pródigo, hijo caprichoso. Aquí quiero parar un momento para reflexionar en las estrellas de nuevo. Anoche alguien me estaba comentando, no me acuerdo quién era, Nevenka quizás. Estábamos hablando de estrellas fugaces anoche, ¿cierto? En la Biblia a veces lo llaman estrellas errantes.
Esos son meteoros que son estrellas que están en proceso de deshacerse y caen a la tierra. En la Biblia, en el libro de Judas, se mencionan esas estrellas errantes o fugaces y los compara con los apóstatas. Apóstatas son personas quienes han negado su fe, han dejado su fe en el Señor Jesucristo y lo niegan. Yo creo que quizás había un momento cuando María pensó, ¿sería mi hijo uno de estos? Yo creo que no era, pero ¿qué habrá pensado ella cuando su hijo fue a la obra misionero y volvió poco después? Su hijo, Marcos, sabemos más de él que de ella, pero Juan Marcos es probablemente el joven mencionado en Marcos 14, que aparece en el huerto de Edén y dejó su sábana ya corriendo cuando el Señor Jesús fue tomado prisionero. Y luego acompañó a su tío Bernabé a trabajar en la iglesia de Antioquía. Y después salió a la obra misionero con Bernabé, su tío, y Pablo, el gran apóstol Pablo. Pero poco después volvió. Y volvió a Jerusalén a su mamá. Quizás. Yo creo que hubiera sido tan difícil para ella ver que él saliera a la obra misionera, aun con su tío de mentor. Sería entregar la alegría de su vejez. Ella no sabía lo que iba a pasar con Juan Marcos. Pero cuánto más difícil ver que él dejó abandonado la obra del Señor y volvió a casa como un fracaso. ¿Y sabe qué pasa cuando un hijo fracasa? Sobre todo cuando fracasa en la fe. Una mamá empieza a preguntarse, ¿soy yo un fracaso también? ¿O qué he hecho malo? ¿Qué puede hacer una madre en circunstancias así? Eso puede ser la circunstancia de cualquier mamá aquí, que aún no ve el éxito o la bendición con sus hijos. Cuando nuestras oraciones todavía no han sido contestadas por el Señor en cuanto a las peticiones sobre nuestros hijos. A ver. Aquí vamos a comentar un poco de la gracia para persistir durante tiempos de aflicción y angustia. También vamos a hablar de la gracia para seguir orando cuando no es fácil, cuando no vemos la obra del Señor todavía. La oración es la clave, por eso también usé la llave. La oración es la clave. Yo tengo una oración sobre mis hijas especialmente, y yo le he dicho recién a mi Señor, yo he estado orando por la misma cosa por 20 años ya. No sé si sigo o no.
Pero cuando sentimos esa presión de encima de tener una familia perfecta, yo creo que es cuando tenemos que brillar más. Brillar en la oscuridad, brillar cuando no recibimos respuestas, porque sabemos que el Señor nos está puliendo. Y Él a su tiempo nos va a contestar las oraciones. No todo tiene que salir impecable. Gracias, sí, gracias. Intentamos tener una familia perfecta. Intentamos tener un hogar y una casa perfecta, hijos perfectos, pero no todo tiene que salir impecable. No todo tiene que ser perfecto, pues nosotros no somos los perfectos. Dios es perfecto, pero nosotros no. Y terminamos estresadas y amargadas si esperamos que todo sea perfecto. El Señor es quien es perfecto y Él hace los cambios. Él nos acompaña en cada aflicción y en medio de la aflicción su gracia brilla más. Eso me hace pensar en otra canción, no sé. Voy puro cantar. Su gracia es mayor cuando las cargas aumentan. Y hasta ahí llego. Su gracia es mayor cuando las cargas aumentan. Dios no nos llama a sacrificar la paz y el gozo suyo para cambiar a nuestros hijos, a cambiar a nuestra familia, a cambiar el mundo. Porque Él está en el proceso de hacer las transformaciones que se necesitan. Él es quien transforma a las personas y nuestro mundo alrededor. Él nos llama a descansar en Él, a esperar con fidelidad. Como dije ayer, la fe es un don de Dios. Si tú has persistido por 20 años, a lo mejor tienes el don de la fe, aunque no diría eso. Pero hermanas, esa fe para seguir adelante con fidelidad, orando, es un don de Dios. Y ustedes saben lo que pasó. Si conocen la historia de Juan Marcos, cuando Bernabé y Pablo querían salir en un segundo misionero, su segundo viaje misionero. El tío Bernabé quería llevar a Juan Marcos de nuevo y Pablo dijo, no quería, no confiaba en él. Ese joven que era quizás demasiado joven e inmaduro, no sabemos si fue para la aventura nomás y él no era muy serio para las cosas del Señor. Esa fue la actitud de Pablo. Pero de alguna forma se transformó, se arrepintió y fue. Y saben lo que fue otra vez a la obra misionera y después, cuando estaba en Roma, en prisión, el apóstol Pablo dice, me es útil para el ministerio. También Juan Marcos era compañero de Pedro. De hecho, muchas personas, muchos estudiosos creen que el Evangelio de Marcos se compone de los recuerdos de Pablo. Que Juan Marcos tiene el crédito de haberlo escrito, pero él estaba escribiendo
lo que Pedro recordaba de la vida de Jesús. Así que Juan Marcos en el final tenía una carrera bien, podemos decir, exitoso. Él llegó a ser también una luz que mostraba la gran multifacética gracia de Dios en su vida. Yo creo que María, como dice aquí, María vio respuestas a la oración con su paciencia y persistencia, perseverancia, y también ella pudo esperar, aguardar la esperanza bienaventurada. El Señor viene y también estamos envejeciendo quizás. Y si no encontramos al Señor en el aire, lo vamos a encontrar después de la muerte. Y hay recompensas para las que son fieles en la oración, fieles en su testimonio, fieles en su brillar. Y una de estas recompensas es el éxito verdadero. Muchas personas entre nosotros pensamos que tenemos que tener un gran don para usar por el Señor. Tenemos que tener un puesto importante o estar en medio del show. No es verdad. Hermanas, su tarea, mi tarea en la gran batalla espiritual es solamente brillar y ser fiel en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Eso es el verdadero éxito. María oraba. María ofrecía su casa para la obra del Señor. María practicaba el don de la hospitalidad, el don de la fe. También tenemos la recompensa de una descendencia piadosa. A veces no lo vemos enseguida, pero nuestro legado para nuestras familias no se encuentra solamente en casa, dinero, auto. Eso no es el legado, hermanas. El legado es otra cosa completamente diferente. La multiforme, multifacética gracia de Dios es algo que podemos estar mostrando día tras día con nuestros familiares e hijos. Son patrones de pensar, son actitudes, son hábitos buenos y malos. Los hijos y a nuestro alrededor los están captando, absorbiendo. Eso puede ser nuestro legado. Podemos traspasar muchas cosas a nuestros hijos y nuestra fe es uno de ellos. Y si no han recibido una respuesta aún, hermana, practica la gracia de seguir orando, de persistir, de perseverar en la oración. Hermanas, estoy terminando aquí. Yo creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos es ustedes, por ejemplo, pero la comunión de los santos es también esa gran nube de testigos que tenemos alrededor. Hemos visto María de Nazaret, María de Betania, María de Magdala, María de Jerusalén. Ellas son nuestros testigos. Son los héroes de la fe, son joyas de gracia
que han sido testimonios fieles para nosotros. ¿Cuántos hijos, hijas de Dios no brillan por causa de rebeldía, desobediencia, quizás amargura? No debemos apagar nuestra luz. Brillemos, hermanas. Y podemos ser por las circunstancias de la vida amargadas o podemos ser mejoradas. La Biblia tiene hay otro versículo que quiero que leamos. Aquí hay un versículo en Daniel. En Daniel dice, los entendidos son los sabios, los que tienen conocimiento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Resplandecemos como estrellas. También hay otro versículo. Ese es el versículo favorito de mi esposo, así que me es fácil recordar, pero es un versículo súper importante. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Hermanas, vamos a casa mañana o esta noche. Y quiero decirles un último consejo. No importa cuánto hayas aprendido durante estos días que hemos estado juntos. No importa cuánto hayamos aprendido y escuchado de los diferentes hermanos y hermanas. Si no llegamos a casa como una persona cambiada por haber estado, la información que podemos haber metido en la cabeza no importa mucho, vale muy poco si no hay transformación. Y eso de tener mucho en la cabeza sin practicarlo, sin permitir que me cambie la vida, es ser como fariseo. Es fariseo. Es fariseísmo. Saber mucho sin dejar que lo transforme. También pienso en los corintios. En nuestra iglesia estudiamos Corintios por meses, más de un año quizás. Podemos ser como los corintios. ¿Y qué de ellos? Que tenían todos los dones, hermanas, pero poco amor al Señor y por el Señor, poco amor de Dios en su vida a pesar de todos sus dones. Los dones, los carisma de Dios tenemos para ser una muestra de la gracia, del cariz de Dios en nuestras vidas. Como último versículo, aquí. Eso también se encuentra en Pedro, en Primera de Pedro. Mas el Dios de toda faceta de gracia, toda faceta de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de toda faceta de gracia, toda obra de transformación que se está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú has vencido las tinieblas. Gracias porque podemos brillar a pesar de todo. Y gracias, Señor, porque tenemos esa confianza de que un día a tu tiempo vas a responder a nuestras oraciones, mientras ayúdanos a brillar para ti y que también podemos confiar que nos perfeccione, que nos ayude, que nos apoye, que nos fortalezca y afirme para hacer todo lo que debemos ser. En el nombre de Cristo. Amén. Thank you.